Deseo, por favor, que abran las copias de su Biblia, las copias de la palabra de Dios que tienen en sus manos. Y los que no tienen la Biblia, es necesario que se arrepientan y se acerquen a alguien que tiene la Biblia. Ustedes vieron en el programa que hay un sitio para tomar notas. Mi deseo es que lo usen para tomar notas, pero preferiblemente usen el mismo libro de la Biblia para tomar sus notas. Si ustedes pudieran ver, mi Biblia está escrita en todas partes. Una Biblia sucia significa un corazón limpio. Una Biblia limpia es muy peligrosa, porque puede ser un medio de mayor condenación si no la abre y no la lee. Mi deseo es que ustedes que no han leído la Biblia completamente hagan un compromiso para leerla. Y si no ha comenzado a leer la Biblia, comience con el Evangelio de Juan. Vaya por todo el Evangelio de Juan y tome 15, 20 minutos al día para el Señor. No puede llegar al cielo o a la eternidad y decirle: Dios Santo, sé que tenía tu libro en mi casa, pero no tuve tiempo para ti. Comience a leer y donde termine, marca y continúa hasta el día siguiente. Y le garantizo que en menos de 3 meses o 4 meses lee todo el Evangelio de Juan. Y cuando termina, siga con los Hechos de los Apóstoles. Y cuando termine con los Hechos de los Apóstoles, siga con Romanos. Y cuando termine Romanos, con Corintios. Y le garantizo que en menos de un año, usted va a leer todo el Evangelio de Juan. Es muy importante esta relación con Dios, más que sentarse a hacer oraciones que de pronto la mente se le escapa lo que usted quiere decir. Dios quiere que usted ore con su palabra. Y entre usted más lee, más puede entender su palabra y tener una conversación con el Santo Dios. Los que están atrás, ¿me escuchan bien? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Ok. No necesito gritar más, ¿no? ¿Está bien? Lo que vamos a enseñar hoy en día, antes el pastor les anunció que esta semana vamos a tener 2 cursos en el Seminario Reformado Latinoamericano. Y a propósito le estoy pidiendo al pastor Mateo que sea miembro de la junta directiva del Seminario Latinoamericano. Así que vamos a ver si él puede aceptar, le vamos a torcer un brazo. Esta semana, en la mañana, vamos a enseñar catolicismo romano. Eso quiere decir cómo es aprender a presentarle el Evangelio a los católicos romanos con amor, con conocimiento, con compasión, ¿sí? Sin pelear, sin atacarlos, pero presentándoles a Jesús y Jesús crucificado como el único y suficiente medio de salvación. Y luego vamos a enseñar en la tarde todo el libro de los Romanos. Vamos a ir versículo por versículo. Lo he enseñado en Cuba y también en otros países, pero especialmente en Cuba los pastores me escribieron que decidieron enseñar el libro de los Romanos como yo lo enseñé, siguiendo los mismos pasos. Y las iglesias se les ha llenado, porque han encontrado
esta secuencia en la palabra de Dios. Sería muy interesante que vinieran, no va a ser nada extraordinariamente difícil. Dios habla en una forma simple y directa y las verdades claras están claras en las Sagradas Escrituras. Normalmente, como enseñamos predicación expositiva quiere decir que se toma un libro de la Biblia y se va por todo ese libro hasta cuando termine. Así que la gente, las personas, los cristianos, saben qué es lo que el pastor va a enseñar el domingo siguiente y van a estar preparados. Pero la predicación expositiva no es solamente eso, hay que presentar el libro completo. ¿Sí? Y como no tengo tiempo de estar aquí por una semana, le voy a presentar el libro completo en 5 minutos. Y luego arrancamos con el capítulo 6 de Juan, versículo 37 en adelante. Si usted se pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué respuesta se diría? Y no tengo tiempo. La respuesta es, el Evangelio es el Señor Jesucristo y su obra de salvación. Ese es el Evangelio. Y les digo a los pastores que cuando prediquen, no importa si predican a la misma congregación todo el tiempo, que siempre presenten el Evangelio. Porque aquí, en este lugar, hay personas que son inconversas. Ustedes no lo saben, ni yo tampoco. Y necesitan desesperadamente escuchar el Evangelio. El Evangelio es simple. Este es el mensaje central del Evangelio. Yo estoy lleno de pecado. Pero aunque no estuviera lleno de pecado, un solo pecado es suficiente para mandarme al infierno. Yo no puedo pagar por ese pecado. No tengo los suficientes méritos para pagar por ese pecado. Yo no puedo hacer obras de arrepentimiento para satisfacer al Santo Dios que he ofendido. Estoy muerto en mis delitos y pecados. Y Dios tiene que hacer algo para salvarme, si es su voluntad, salvarme. Entonces Dios me da la gracia de la fe, me resucita para poder yo entender. Y luego, lo primero que pasa cuando hay esa regeneración, ese nacimiento nuevo, Jesús dijo, de verdad os digo, que para ver el reino del cielo debes nacer de nuevo. Y luego cambia el verbo en el versículo 5 del capítulo 3, donde dice, de verdad os digo que para entrar, ya no es para ver, el reino de los cielos debe nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando Dios le da un nuevo nacimiento, todo lo que yo estoy diciendo comienza a tener sentido para usted. Si usted no tiene un nuevo nacimiento, estas son palabras que pasan por encima y yo no lo puedo salvar, ni nadie, ninguno de estos pastores puede salvar a nadie. Solamente Dios, con su gracia, le da el regalo de la fe. Regalo de la fe para creer en Cristo. Como yo no pude pagar en absoluto por nada de mis pecados, ni siquiera uno, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne nuestra, quien pudo cumplir absolutamente toda la ley, obedeció perfectamente al Santo Dios. Y cuando yo creo en Él, o usted cree en Él, toda mi inmundicia, todo mi pecado cae sobre Cristo. Y la justicia de Cristo, todo lo bueno de Cristo, pasa a mí, mi pecado queda borrado por toda la eternidad
y puedo entrar al cielo, en ese momento soy hijo de Dios. La ira de Dios que venía sobre mí para destruirme y mandarme al infierno eternamente, cayó sobre Cristo como un pararrayos. Y fue tan grave que lo hizo gritar, Dios mío, ¿por qué? Y la respuesta es, porque estaba cargando con el pecado de todos. No de todos. Estaba cargando con los pecados solamente de aquellos que creen en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. Cuando la persona cree en Cristo, confía que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y que pagó en absoluto por todos sus pecados, en ese momento la justicia de Cristo pasa a usted y usted queda justificado, queda declarado no culpable por toda la eternidad. Y en ese momento se convierte en hijo de Dios. En ese momento ha sido juzgado en Cristo para siempre. Ya no tiene que enfrentarse al juicio final. Dios, que es justo, como hablaba el hermano esta mañana, no solamente santo y bueno, pero justo, castiga los pecados de todos y todos los pecados de todos. A los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación, lo castiga sobre el cuerpo de Cristo y queda pago para siempre. Los que no creen en Cristo tienen que enfrentarse solitos ante el juicio de Dios. Y es terrible caer en las manos de un Dios airado. Amados, ese es el Evangelio. Usted en este momento no tiene nada que escoger, pero pídale al Señor que le dé la gracia para correr a Cristo. Va a ser juzgado hoy en el cuerpo de Cristo, pero si no cree, va a ser juzgado por toda la eternidad en el infierno. Por eso R.C. Sproul dice que el infierno no es justo. El infierno no es justo para Dios. Porque los que pagan sus pecados en Cristo es justo porque Dios queda satisfecho por toda la eternidad. No requiere más pago. Pero los que no creen en Cristo terminan en el infierno por una eternidad, y esa eternidad porque nunca pueden pagar al santo Dios. O sea que no es justo, no es justo para Dios. El Evangelio de Juan comienza presentando el Evangelio. Comienza desde el versículo 1 al 14 presentando quién es este Evangelio. El Evangelio es este. En el principio era el Verbo, capítulo 1, versículo 1, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Presenta la divinidad de Cristo, el único que es totalmente divino y totalmente humano, dos naturalezas. Y aquí lo presenta en el principio, quiere decir desde antes del principio, desde antes de la eternidad, ya era Dios. Es Dios y será siendo Dios. El Verbo era con Dios, de la sustancia de Dios. Y el Verbo era Dios, y en griego es Dios. No es que era, como lo entendemos, y ya no es. Y luego dice, este era en el principio con Dios.
está hablando de Jesús. Este verbo se llama la segunda persona de la Santísima Trinidad. Quien hizo el mundo, dio la vida, todo está en él. Y en el versículo 14, la segunda persona de la Santísima Trinidad recibe un nombre. Se llama Jesús. ¿Sí? El versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Luego, en el mismo capítulo primero, muestra a Jesús y el recibimiento que Juan el Bautista le da a Jesús es esto. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese es el Cordero de Dios. ¿No le parece un recibimiento bellísimo? ¿No es verdad? No es verdad. Es un recibimiento horrible. Imagínese que usted llegue a una congregación y le digan, ahí está el animal que vamos a matar para satisfacer los pecados de todos los demás. Eso fue lo que Jesús escuchó. Porque los corderos los mataban en los sacrificios antiguos en el día de atonement, ¿cómo se dice? De expiación. Él escuchó claramente y sabía, este es el animal que vamos a matar en el nuevo pacto para pagar los pecados de todo el mundo. Está en el capítulo primero. Luego, en el capítulo 2, él hace su primer milagro y antes del capítulo 1 escoge a sus discípulos. El capítulo 3 es el nuevo nacimiento y es un discurso de lo que es el Evangelio en una forma que nadie puede escaparlo, al menos de que no tenga la fe o el nuevo nacimiento para creer. Luego, en el capítulo 4, Jesús habla con la mujer samaritana y va fuera de la raza de Israel para mostrar que el Evangelio es para todos y le presenta el Evangelio. En el capítulo 5 comienzan los problemas de Jesús cuando cura a un paralítico en el día del sábado y obviamente comienza la persecución que le da a Jesús. En el capítulo 6, Jesús se presenta como el pan de vida y se presenta también como el único que puede pagar en absoluto por todos los pecados. En el capítulo 7 va a Jerusalén y grita, yo soy el agua de vida eterna, el que viene a mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el capítulo 8, ¿se acuerdan del perdón que le da a la mujer adúltera? Y luego Jesús comienza a explicar el fantástico yo soy. En el capítulo 8 les dice a los que lo persiguen, dice, antes que Abraham existiera, yo soy. Y yo soy es la expresión que se usa para nombrar al Santo Dios. I am who I am. Yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés en el desierto. En el capítulo 9, él le da la vista a un ciego y los fariseos interrogan al ciego y persiguen a Jesús. Y Jesús les muestra la ceguera espiritual. En este momento, muchos de ustedes saben lo que estoy diciendo, porque han leído el Evangelio. Están conviviendo conmigo, están caminando conmigo. Otros no tienen ni la menor idea. ¿Por qué? Porque tienen sus Biblias en la casa y están llenas de polvo. Luego en el capítulo 10 muestra que Él es el buen pastor
y dice algo extraordinariamente grande, magnífico. Dice que nadie se le escapará de sus manos. Él vino, los que vinieron a salvar, la mano estamos en la mano de Dios, y sobre la mano de Dios es la mano de Jesús, o lo contrario. En el capítulo 11, Él muestra su divinidad, una vez más resucitando a Lázaro. Y vamos a usar esa figura hoy. En el capítulo 12, Él tiene una cena con un ex muerto, con Lázaro, y con un ex leproso, Simón, y con una prostituta. ¿Qué le parece esa compañía para una cena? Y con una cantidad de hombres que lo señalaban por estar con los pecadores. ¿Usted no está agradecido que Él está con nosotros, pecadores? Capítulo 13, Él deja el capítulo 12, termina de hablar con los fariseos que lo estaban persiguiendo y ahora habla con los suyos, con nosotros. Y desde el capítulo 13 al capítulo 18 y 19 y al 21 habla con los suyos. Comienza lavándoles los pies y diciéndoles, amados míos, hijitos míos. Y luego, obviamente, en el capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No es suficientemente creer en un Dios. Se necesita creer en el Dios bíblico, que es Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí les promete el Espíritu Santo, pero el capítulo 14, versículo 6 es quizás el versículo más controversial en todo el mundo. Más controversial porque es muy angosto. Ustedes cantaron varias veces, el camino es angosto. Lo cantaron, ¿es verdad? Ojalá nunca se les olvide esto. Capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos pueden venir al Padre? 0. Nadie. El que no cree en Jesús se condena. Jesús es el único camino, no hay otro. En efecto, en el jardín de los olivos, 3 veces le dijo, papito, papito, por favor, no me mates si hay alguna otra manera de salvar a alguien. Pasa de mí esta copa, este cáliz. 3 veces y fue el gran silencio cósmico de Getsemaní. No hubo respuesta porque no hay otro medio. Y en la cruz ya no le dijo papito, porque estaba frente a un juez. Le dice, Dios mío, ¿por qué? El juez que me iba a castigar a mí, castigó a Jesús derramando toda su ira que venía sobre mí, sobre él. Y luego, obviamente, después que terminó el trabajo, se arregló la relación nuevamente entre el Padre y el Hijo. Y luego le dice, papito, en tus manos encomiendo mi espíritu. Capítulo 15, él dice que él es la vid y nosotros somos las ramas. Que nosotros no producimos ningún buen fruto, al menos que estemos en Cristo. En el capítulo 2 de Efesios dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, es un regalo de Dios. En el versículo 10, ¿para qué sos salvos? Para hacer buenas obras que tú puedes hacer, no. Que yo he preparado desde antes de la fundación del mundo para que usted las haga si es que está pegado a la vida. Y Jesús muestra en el capítulo 16, les
Promete el Espíritu Santo, que fue lo que oramos esta mañana, para que Dios me ungiera y ungiera a ustedes con el regalo del Espíritu Santo. En el capítulo 17 es la oración de Jesús, y no voy a decirles mucho de esto porque vamos a gastar tiempo ahí, verso por verso. En el versículo 18 Jesús es arrestado y obviamente Pedro trata de defenderlo y termina esa misma noche Jesús ante Pilatos. Un juicio de una noche, el juicio más malo que haya podido existir en todo el mundo. No fue un juicio, fue un asesinato. En el versículo 19 va a la cruz. En el versículo 20 resucita y el versículo 21 le da la gran comisión a sus discípulos y asciende al cielo y le dice a los pastores: apacienta mis ovejas, no las abuse. En el capítulo 20, versículo 30, está el objetivo principal de este libro, la tesis por la cual este libro se escribió. Capítulo 20, versículo 30. Y por eso les aconsejo que lean este libro. Si gastamos, ¿qué? 10 minutos, no, necesitamos más de 5 minutos para pasar por todo el libro, pero lo hicimos. ¿No es verdad? ¿Usted no podría hacerlo? Realmente, si algo sacan de este sermón, es que ustedes se comprometan no solamente a leerlo, pero a estudiar y meditar el libro de Juan. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Por qué? Pero estas cosas, la Biblia es suficiente, sola escritura, para salvarte, para darte el mensaje de salvación. No necesita ningún otro libro. No necesita a la señora White. No necesita a los libros de los mormones. No necesita el catecismo católico. No necesita agregarle nada, absolutamente nada, a la Biblia. Pero estas han sido escritas, ¿para qué? Para que creáis. ¿Creáis qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Y para qué creyendo tengáis vida en su nombre? Ese es el Evangelio. Ya podemos terminar, ¿no es verdad? Sí. Leímos todo el capítulo de Juan, pero volvamos al tema de hoy. El versículo de hoy es el Evangelio de hoy, o la predicación de hoy. Tratamos de demostrar algo dejando a Jesús hablar. Imagínense por un momento que yo no estoy aquí. Y ahora, agarrando sus palabras y su libro, vamos a dejar que Jesús hable. Sí. Los reformados creen en 10 verdades, de las cuales no nos podemos salir de una de ahí, y ni una de esas verdades podemos rechazar sin dejar de ser reformados, sin dejar de tener el auténtico evangelio. Las primeras 5 columnas de la Reforma Protestante es sola escritura, en latín. La Biblia es la suprema autoridad. Sola gratia, lo que les acabé de decir, que el nacimiento nuevo es un regalo de Dios. Sola fide, la fe es el único instrumento de salvación, no hay otro. Solos Cristos, Cristo es el único redentor, no hay nadie. Yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie, cero, va al Padre sino por mí. Y la quinta verdad es soli Deo gloria. Creemos esto para la gloria del Santo Dios. Y las otras 5 columnas es la depravidad total, que nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. La inhabilidad de creer, que es la elección incondicional, que Dios elige a los que Él quiere y cuando Él quiere. La tercera es la expiación limitada o el llamamiento eficaz, que es lo que vamos a hablar hoy. La cuarta es que nadie puede resistir a Dios cuando Dios lo quiere salvar. Y la quinta es que una vez que está salvo, nadie pierde la salvación porque Dios tiene en juego su pacto y tiene en juego su inmutabilidad. Le dice a Abraham, parta esos animales en 2, yo paso por el centro. Y si no cumplo mi pacto, que yo sea como uno de esos animales. Muchos de los llamados reformados niegan la expiación eficaz, el llamamiento eficaz. Se llama también la expiación limitada. Y para definirla, limitada quiere decir lo siguiente. Solamente se salvan los que Jesús vino a salvar. Los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que Él salve. Los demás no se salvan. Y eso suena horrible. Y las gentes, para defender el honor de Dios, tratan de decir, no, Dios es bueno, Dios quiere salvar a todo el mundo, y yo soy el que tengo que decidir, mi responsabilidad es mía. Es quizás uno de los pecados más grandes contra el Santo Dios. Creer que yo tengo más poder que el Santo Dios. Que yo puedo hacer lo que Dios. Y sería una crítica grande de que Él vino, mató a su Hijo para salvar a todos y todos no se salvan. ¡Qué desastre! Mató a su Hijo para salvar solamente a los que Él había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y ese es el texto de hoy. Vamos a comenzar. Vamos a ver si lo hacemos en media hora. Capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, traduzca mejor, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. No es que posiblemente van a venir, es definitivamente van a venir. Y cuando viene, yo no le echo fuera. Pero ¿cuántos pueden venir a Cristo? 0. Nadie puede venir a Cristo. Ahora lo vamos a ver. Dios tiene que traerlo. ¿Sí? En el capítulo 1 de Juan, versículo 12 y 13, ¿se acuerda la parte donde dice, vieron los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos les dio ¿qué? El derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que creyeron, ¿quiénes fueron? Versículo 13. Los cuales, no porque sean hijos de padres cristianos, no por la voluntad de la carne, no por la voluntad de un hombre que le diga crea en Cristo, sino de Dios. Dios tiene que darle ese regalo de la fe. Entonces, Él dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Pero no es, y el que viene a mí no lo echo fuera. El que viene a Cristo es porque el Padre ya se lo ha dado.
38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del que me envió? Que salve a mis ovejas, no a los cabritos. No hay evolución entre cabro y oveja. Vino a salvar a sus ovejas descarriadas. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, versículo 39. Que todo lo que me diere, traduzca eso, que a todos los que me ha dado, no pierda yo nada. ¿Comprendió esa palabra nada? Nada, ¿sabe lo que significa nada? Nada. Ni uno solo se va a perder, sino que los resucite el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente, la pregunta es esta, amados, y algunos amigos. ¿Quién puede creer? Y la respuesta, nadie. Cero. No me crea a mí. El versículo 45 de este capítulo. Perdón, versículo 44. Le pregunta a Jesús, ¿cuántos pueden venir a mí? ¿Qué dice él? La primera palabra que dice ahí. ¿Qué dice? Ninguno. Cero. Nadie puede. Está incapacitado. ¿Por qué no puede? Porque nació muerto. Dios tiene que regenerarlo. Dios tiene que darle una vida. Nadie puede venir a mí. Condición esencial. Al menos que el Padre que me envió no lo trajere. ¡Wow! La condición esencial. Al menos que el Padre que me envió no lo agarre y lo lleve a Cristo. No es, venga, te sugiero que venga, no. Es que el Padre tiene que agarrarlo con el poder del Espíritu Santo y llevarlo a Cristo. Y eso le pasó a ustedes y a todos nosotros. En el momento en que menos esperábamos, llegamos a Cristo. Y yo le resucitaré en el día postero. Entonces, ¿cómo puede ser esto de que Él solamente vino a salvar a los que Dios había escogido? Eso, amados, yo no lo puedo entender. Yo no creo que nadie lo puede entender. Si usted lo entiende, envíenos un correo electrónico. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros. Sus pensamientos son muchos más altos que nuestros pensamientos. ¿Cómo vamos a pretender estar en la mente y en el ser de un santo Dios si nosotros somos solamente meras criaturas? En efecto, Pablo en el capítulo 9 de Romanos dice, ¿y qué? ¿A ti qué te importa? Si Dios quiere hacer lo que Él quiere, ¿no tiene derecho el alfarero de hacer lo que Él quiera con su barro? ¿Y por qué te atreves a altercar con Dios? Amados, este asunto es bien simple. Yo no entiendo, pero yo creo. Y si estoy preocupado por los que no son salvos, mi respuesta es lo que ustedes cantaron. Lo cantaron 2 veces esta mañana. ¿Se acuerdan lo que cantaron? Cantaron Romanos 10, 17. Varias veces. 10, 10, 10 al 17. Qué bonitos son que los pies de los que llevan el Evangelio.
Usted tiene la responsabilidad. Si está preocupado por los que no están salvos, su responsabilidad no es irlos a salvar. Su responsabilidad es ir y presentarles el Evangelio y esperar al Espíritu Santo que haga su obra de salvarlos. Que el Padre los agarre con el poder del Espíritu Santo y los lleve a Cristo. Vaya conmigo en las copias que ustedes tienen de su Biblia. Y si no la tiene, acérquese a alguien que la tenga, porque vamos a ver versículo por versículo. Sí, hay un perezoso aquí que en lugar de acercarse, le dice al otro, acérquese a mí. El versículo 17, Jesús ora. Esta es la oración de Jesús. Esto es de los labios de Jesús. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Hazme un favor, agarre su pluma, hágale un círculo a los que me diste. Y marque número 1. ¿Cuántas veces Jesús tiene que decir lo mismo para que le creamos? Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, tiene potestad de condenar y de salvar. Todos. ¿Para que dé vida eterna a quién? ¿A todos? No. A los que le diste. Es limitado a los que el Padre le dio. Pero sea feliz, porque usted es uno de los que el Padre le dio. No tiene por qué entristecerse por estas doctrinas. Son las gloriosas doctrinas de la gracia. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcan a Dios, 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 como hacen los católicos romanos. Yo creo en Dios. ¿Y Jesús? Bueno. Los musulmanes, Alá, Dios. Pero aquí él dice bien claro que conozcan a Dios y a quién más. Y a Jesús. Y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste. Ha dicho, todo está terminado. Ahora, papá, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Vuelve al versículo primero del capítulo primero. En el principio era el verbo, estaba con Dios, era con Dios y era Dios. Y luego versículo 6, use su pluma otra vez. Número 2. ¿He manifestado tu nombre a los hombres? ¿A todos? No. Que del mundo me diste. Marque eso. Yo lo tengo marcado, no tenga miedo de marcar su Biblia. Número 2. De los que el mundo me diste. ¿Sabe una cosa? Nosotros que estamos en Cristo, éramos de Dios antes de estar en Cristo y Él nos dio a nosotros como regalo a su Hijo. Mira, tuyos eran y me los diste. Y ahora que son míos, guardan tu palabra. No es suficiente decir yo creo en Cristo y seguir viviendo como un demonio. Guardan su palabra. Otra marca, versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado. Esas todas las cosas, cámbialo por todos los que me has dado. Porque eso es lo que significa. Proceden de ti. Éramos del Padre. Porque las palabras que me diste, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Es imposible salvarse si usted no cree en Cristo. Y no cree que Él es el Hijo de Dios.
y no cree que es el Mesías, y no cree que ha sido enviado. Use la pluma otra vez. Versículo 9. No son mis palabras, amados. Es de los labios de Jesús. Yo ruego por ellos. ¿Por qué ruega? ¿Por todo el mundo? No. No ruego por el mundo. Él no vino a salvar a todos en todo el mundo. Vino a salvar gentes de todo el mundo, pero no todos de todo el mundo. ¿Está claro? Yo no lo estoy diciendo. Lo está diciendo la palabra de Dios. Si usted no cree en esto, olvídese, no haga más marcas. Arránquele esa página a la Biblia. Y arránquele todas las páginas donde dice de la elección y que Dios mandó a salvar a Jesús. Jesús vino a salvar a su pueblo, no a todos. Y cuando usted arranque todas las páginas, va a quedar con una Biblia así grandecita. Que la puede tirar, pero no le sirve nada. Que ha violado el principio principal, sola escritura. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Por quién ruega? Sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Qué parte de eso usted no entiende? ¿No está simple? Vino a salvar a los que Dios le dio. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he glorificado en ellos. Y vine a cumplir tu voluntad, a salvar a tus ovejas descarriadas. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Versículo 11, otra vez, otra subrayada. A los que, ¿qué? Me has dado. No a todos. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que, ¿qué? Versículo 12. Marque otra vez. A los que me diste. Es casi imposible no entender. No es que sea imposible entender. Es que es imposible no entender. Porque está bien claro. Es a los que me diste, es una expresión limitada. Y yo los guardé. Y hoy, escuche esto. ¿Cuántos se pierden? ¿Cuántos se pierden? Ninguno de ellos se pierden. Ni se perdieron, ni se van a perder. Solamente los hijos de perdición que junto con Judas han sido elegidos para la condenación eterna. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumpliendo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo que les hizo los aborreció. Así que si alguien no te aborrece, a lo mejor tú no estás hablando nada del Evangelio. Si estás tan feliz, todo el mundo te sonríe, te abraza, sí, en el momento que hablas de Jesús, te atacan, es el momento de recordar esto. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amados, ¿cómo inicié este sermón? Rogándoles encarecidamente que lean la palabra de Dios. Es muy peligroso, amados, estar aquí en esta iglesia en este momento. Para los que no creen.
Porque hoy han escuchado claramente el Evangelio. Y si Dios no le permite creer, va a recordar este día en la eternidad en el infierno. Por eso es peligroso estar aquí, para los que no creen. Es peligroso tener una Biblia y no leerla. Porque Él dice, santifícalos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos me santifico. Ojo, cuidado con esta expresión, versículo 19. Jesús no necesita santificarse porque Él es santo. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Me santifico quiere decir me separo del mundo, me separo de la maldad. Ustedes son santos, ¿por qué? Porque han salido del mundo, están separados del mundo, esa es la definición de santo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, para que ellos sigan separándose del mundo. Y luego dice, ¿está orando solamente por los discípulos? No, mas no ruego solamente por estos, sino por todas las gentes de todo el mundo. ¿Eso es lo que dice ahí? ¿Están leyendo? Eso no es lo que dice ahí. Dice, mas no ruego solamente por esto. Van a tener que escribirle a la Mimi, que es mi esposa, que me compre unas buenas gafas. Porque creo que estoy leyendo mal. Voy a leer otra vez. Sin gafas. Mas no ruego solamente por esto, sino también por todos los que están en todo el mundo. ¿Eso es lo que dice ahí? Escríbele a la Mimi que me compre gafas. Ahora me pongo mis gafas. Solamente, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¡Wow! Por la palabra del Evangelio. Jesús en este momento está orando por ustedes, pero no está orando por los perdidos, por los que no han sido escogidos. ¡Wow! Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado. Otra palabra para subrayar. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Esa es la razón por la cual creemos, para ver la gloria del Santo Dios, desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, ustedes, han conocido que tú me enviaste. Amados, note que dice varias veces, para que yo esté en ti, tú en mí, yo en ellos, tú en ellos en ti, para que seamos, wow. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Ojalá que no se nos olvide esto. Dios es santo y suficiente. No necesita a nadie para sobrevivir o para ser feliz. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ama al Padre. El Padre ama al Espíritu Santo. Es este amor intertrinitario que no se puede quebrar. Y si Dios amara a alguien más que a Él mismo, no sería Dios. Por eso es que Dios no puede amar a cualquiera. Y solamente nos puede amar cuando estamos en Cristo.
Y cuando estamos en Cristo, amados, miren lo que pasa. Participamos de ese amor intertrinitario que nunca se quiebra. Por eso es que usted no pierde la salvación. ¿No le parece extraordinario? Participar. No que usted vaya a ser divino, pero participar del amor intertrinitario por creer en Cristo. Qué cosa tan bella y qué cosa tan simple. ¿Sabe lo que usted es? Usted es un regalo que el Padre le dio a su Hijo. Y su Hijo lo envolvió en un hermoso papel carmesí rojo de Navidad de su sangre y se lo entrega al Padre. Esto es lo que vine a hacer, a salvar a los que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. En el contrato de salvación, el Padre le dice a su Hijo, te voy a dar una esposa. El único problema es que esa esposa es corrompida. Esa esposa es inmunda. Esa esposa está manchada con toda clase de inmundicia. Y es fea. Y es horrible. Y te voy a dar a ella como tu esposa. Y tu trabajo es hacerla bella. Cambiarla por completo. Ver que su esposa tiene el traje más bello de la novia de bodas. Resplandece que si sus ojos estuvieran en el firmamento, ni siquiera se necesitaría el sol. Su belleza es tan extraordinaria. Y luego quiero que te cases con ella y me la traigas hermosa. Ese es el trabajo que te doy. Esa iglesia, esa esposa, somos nosotros. Tengo 5 minutos. No quiero gastar más de su tiempo. Pero lo que le estoy diciendo no es falso. Está en el capítulo 16 del libro de Ezequiel. Ezequiel. Está esta niña, acaba de nacer. Sus padres, su madre no la quiere. Ni siquiera le corta el cordón umbilical y la tira a un potrero. ¿Es un potrero? ¿Se dice así? Y alguien va pasando por ahí y la ve ahogándose en su propia sangre, inmunda, ya con los gavilanes volando sobre ella. La recoge, le corta el cordón umbilical. Estoy hablándole del capítulo 16 de Ezequiel. ¿Así se dice Ezequiel? Ezequiel. Ok. La lleva. La cuida. La adopta como su hija. Le pone los collares bellos, los perfumes más extravagantes, los vestidos, la viste como una reina, le pone perlas y esta niña dice, gracias papá, gracias por haberme redimido,
gracias por todo esto que has hecho por mí cuando estaba muriéndome en esta inmundicia. ¿A usted le gustaría que ella hubiera hecho eso? Eso no fue lo que hizo. Ella se rebeló contra su papá, se prostituyó hasta el punto de que ella era la que pagaba por la prostitución. Hasta ese extremo de desafío, de horribilidad llega. Y él va y la recoge y la limpia y se casa con ella. ¿Sabe por qué? En el último versículo, en los últimos versículos de Ezequías, capítulo 16, dice, porque tengo que cumplir mi pacto. Porque he prometido a Abraham que sea como las carcasas de esos animales si no cumplo mi pacto. Amados, esa chica es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y él no solamente la recogió, sino de acuerdo con Isaías capítulos 52 y 53, se presentó como el perfecto sustituto. Y ese sacrificio en la cruz por nosotros inmundos fue tan grande que le costó la separación de la visión beatífica con el Santo Dios. Sí. Cuando estaba en la cruz, no sé si ustedes comprendan perfectamente, la cruz fue hecha como el instrumento más cruel de la pena capital. Le ponían unas partes donde podía sostener los pies en la parte de abajo y la muerte era por ¿cómo se dice? Sofocación. Entonces, cuando él decía todas las 7 frases que dijo en la cruz, cada uno es un sufrimiento tremendo. La primera, Padre, perdónalos porque no saben. Luego se levanta otra vez cuando está, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué? Y otra vez. Y al final dice, todo está terminado. ¿Qué he dicho? He cumplido tu obra. He redimido a esa esposa inmunda que me has dado. Y esa esposa inmunda es los que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Amados, si usted todavía niega la expiación limitada, que es limitada solamente para los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, tiene que arrancar el capítulo 17 y el capítulo 6 de las Escrituras del Evangelio de Juan. Vamos a orar, pongámonos de pie. Padre Santo, omnisciente, perfecto, tu plan de salvación es imposible de comprenderlo en su totalidad, pero no es imposible creerlo. Lo hemos visto
La historia lo ha demostrado. Tú lo has dicho con tus propias palabras. Te pido, Señor, que en esta mañana, los que han escuchado el Evangelio hoy en día, se comprometan a santificarse por tu palabra, leyendo toda la Escritura. Que su vida sea la Escritura. Y aquellos que no te conocen, que hoy vean lo grave que es presentarse ante el Santo Dios solo. Y a los que creen en ti, en Jesús, que les dé esa gloria y esa energía y ese gozo de saber que todos sus pecados han sido perdonados y que nunca, jamás, tú les quitarás la salvación por el pacto que tú has hecho contigo mismo. Y esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.